Bueno, pues bienvenidos al Desguace una semana más y bueno, antes que nada voy a presentar a... Empezaron siendo invitados pero no se van. Yo todas las semanas mando el enlace de Zoom y están ahí. Entonces, pues bueno, pues ya les he dicho que hagan cosas. Por ejemplo, al polifacético, creador de libros, manuales de texto, poeta, corregidor de exámenes y no sé cuántas cosas más. David J. Calzado, muy buenas. Muchas más de las que yo quisiera. Buenas, ¿qué tal? Bueno, y rey del cosplay, no sé si hoy nos traes tienes a mano algún disfraz No, preparado. traigo mi sombrero. Puedo estar con el sombrero todo el rato, pero en principio Bueno, no. vale, Bueno, traemos todos queda bien. atrecho, menos yo, pero bueno. Y bueno, pues también tenemos con nosotros también poeta, también polifacético, también detrás de Off Latina, que ya nos dirá él si cuándo se pone en marcha, cómo se pone en marcha, porque yo que soy mala para los videojuegos, lo digo siempre, esto de las fases de para atrás para adelante no me entero muy bien. Y bueno, pues además hace cosas en el programa como traer a gente interesante y hoy ya os digo que ha cumplido. Roberto Terán, Robert. Hola, buenas tardes. Le deslumbráis Gracias. vosotros, por eso se pone las gafas de sol, ¿no? Sí, es que siempre tengo que llevar como algo, ¿no? El Claro. otro, yo matamoscas y no lo saqué mucho, la verdad. ¿No le diste juego? No, No. no. Bueno, volverá. Bueno, pues lo que sí ha vuelto es esa cosa que decías tú de traernos a alguien interesante hoy y bueno, yo te voy a dejar ya que lo presentes. Bueno, decirle a nuestra audiencia que hoy, aparte de esto, vamos a dedicar la mitad del programa a esta cosa que van a ver ahora mismo y después vamos a hablar de Lorca. Así que vamos a estar aquí, en principio, una hora. Yo no he quedado nada más que para cenar, así que lo que os apetezca. Pero lo primero, yo llevo toda la semana con mucho hype, deseando que me presentes a la persona que tenemos aquí, Robert. Bueno, pues hoy nos acompaña don Guillermo McGill Ferrari. Bueno, yo si me equivoco en algo me corriges, ¿vale, Guille? Ya verás. Natural de Uruguay, que los uruguayos son como argentinos, pero a los que se les ha dado una mala noticia. Exacto. Ese es el rollito. Y es batería de jazz. Tenemos aquí a casi un músico. Eh, El mejor además, amigo del músico, de hecho. perdón, El mejor amigo del músico. el mejor Ese amigo dicen del el músico, batería, ¿no? el Claro. batería. Guillermo, yo la verdad es que cuando me preguntan si conozco a alguien interesante, alguien que pueda aportarnos un poco más de información sobre lo que hace y tal, siempre pienso en ti, directamente. Es como algo que ¿Sobre me qué exactamente? obsesionas. ¿Perdón? ¿Sobre qué exactamente tengo que dar información? Bueno, de momento sobre tu profesión y Ah, sobre vale. tu vida, ¿vale? Vale. Yo sé que tuviste que salir de Uruguay, tuviste que irte al exilio, fuiste a Suecia, puede ser, no me Primero equivoco, a Chile, primero a Chile y después a en busca Suecia. de otro golpe de Estado. Me molaban. Sí. Puede ser, podemos llegar a la conclusión de que vas provocando golpes de estados por Yo lo he donde... llegado a pensar eso, la verdad. Entonces ya, Guillermo, te decidiste, perdóname que me tabaza, bueno, yo creo que prefieres que te llamen Guillermo, lo que tú me digas, Guillermo. ¿Guillermo? No, normal. Guillermo está bien, estupendo. Sí. Pues te fuiste a Suecia porque allí como no hablan ni expresan los sentimientos era complicado lo del golpe de Estado, ¿es posible? Claro, como tienen un carácter frío, ahí pensaba que se iban a mantener más en un estado de cosas así constante. Entonces me pareció buena idea, ¿no? Y de Y de momento, ahí, ¿cómo va lo del golpe de Estado? ¿Lo has conseguido provocar El ya caso es o...? que viviendo allí asesinaron a Olof Palme. ¿Te puedes creer? Sí. Pues hermanos, también. Y luego me vine a Barcelona. Y No el hay más que 87 decir, te también viniste me tocó, ¿sabes? y la liaste. Eh, empezó el Y ahí proceso. empecé a pensar que igual yo tenía algún tipo de responsabilidad en todo esto, ¿no? Claro. Oye, a mí me interesa mucho esa etapa catalana, la verdad, porque sé que pasaron muchas cosas, sé que os juntasteis gente increíble, que hicisteis cosas fantásticas, pero no siempre, no te he preguntado mucho sobre esto y a mí sí que me gustaría que nos contaras hoy, ahora ya con el tiempo, ¿no? También con la perspectiva, ¿cómo ves esa época de la Barcelona de los 80 que tanto viviste? Yo llegué en el 77 ahí incluso, o sea que era la Barcelona, saboreé la Barcelona pre-Puyol, Ostras, pues ¿sabes? ya Que es, eso es. es. Ahí es cuando Barcelona, bajo mi punto de vista, realmente era una ciudad
cosmopolita, más abierta que el resto de España, con mucha diferencia, y con un espíritu, un talante abierto y con todo tipo de personas. Pero eso el puyolismo lo redujo a un poco, ¿no? Digamos, tirando más a un provincianismo y disminuyendo lo cosmopolita que tenía. ¿Y cómo haces? Porque claro, Guillermo, has tenido que ir por obligación a muchos, has tenido que vivir en muchísimos sitios. ¿Cómo montar, cómo reinventa uno desde cero prácticamente su vida en sitios tan diferentes como Uruguay? Bueno, desde Uruguay de donde sales, Chile, Suecia, Barcelona. ¿Cómo es gracias a amigos? ¿Cómo buscas curro? Porque tiene que ser una cosa muy desgarradora de empezar desde cero tantas veces, ¿no? Y además en todos los sentidos, no solo a nivel, digamos, económico, sino que, claro, cuando pasas de niño de un lado a otro, como que tienes que reconstruir tu ecosistema de relaciones, de amigos, de quién eres en tu grupo, todo eso, ¿no? Eso acaba siendo algo que aprendes, como una técnica, supongo. Y también lo agradezco en esta época de cosas raras, porque creo que lo que más ha atacado a la gente es precisamente la sensación de incertidumbre. Y yo, como la he tenido tantas veces, pues no me ha afectado tanto en ese sentido, ¿no? Fíjate que dicen que las dos cosas más traumáticas para un ser humano son la incertidumbre y las mudanzas. Y tú vas bien servido de ambas. Ahí está. Bueno, Robert, cuéntanos un poco qué es lo que te llama la atención a ti del perfil, de la carrera de Guillermo, cómo le descubres y un poco ponnos en contexto por qué nos traes hoy a Guillermo, que todo el mundo me ha dicho que está súper interesado, sobre todo porque no es habitual, si no estás muy metido en el mundo del jazz, que te digan, no, es batería de jazz. Tú esperas otro tipo de instrumentos quizá más, pues no sé, más que se relacionan más con el jazz. No solo es batería de jazz, sino que es líder de su propia banda, Guillermo McGill Quartet. Olé. Depende del formato. Pero a mí, mira, a mí lo que más me interesa de una figura como Guillermo es la cultura general que tiene. Sobre todo cuando hablamos de música, evidentemente, es su oficio, pero creo que generacionalmente hemos ido perdiendo en eso. Hemos ido perdiendo en cultura general, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho hablar con Guillermo. De hecho, yo insistía mucho en lo de Barcelona porque yo sé que esa fue una época, bueno, en la que surgió el flamenco jazz, nada menos que eso. Y Dios. surgió allí, y surgió entre vosotros, quiero decir. Y sí que te insistiría un poco en que nos hablaras de cómo... Con las personas, ¿no?, que había ahí, ¿no? De las personas que había ahí, pero y también de cómo llegas tú a esto, ¿no? Y de cómo... Claro. Adelante. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que cuando llegué allí y viví unos meses en Barcelona y enseguida nos trasladamos a Castelldefels, ¿no?, en las afueras, y ahí conocí a mi amigo Jaime, Jaume Pitarch, de quien soy aún amigo. Vamos, es el típico amigo de estos de toda la vida, ¿no? Y él, te estoy hablando cuando yo tenía 12 años y él 14, ¿no? Y empezamos a tocar juntos ahí en la casa, a escuchar los mismos discos. Mis amigos, que yo apenas empezaba a tocar ahí en ese momento, ya empezaba a estudiar, mis amigos no músicos escuchaban todo tipo de música. Mis amigos de la urbanización o del vecindario escuchaban todo tipo de música. Hoy en día le preguntas en la clase de mi hijo de 13 años y todo el mundo escucha lo mismo, exactamente. Y en la clase de al lado, igual. ¿Vale? Y eso se consigue manipulando a las personas, ni de ninguna otra forma. Los seres humanos no tienden a eso, tienden a diversificar sus gustos, ¿no? Sí. Eso por una parte. Mi amigo Jaime resulta ser uno de los mejores artistas plásticos que hay ahora. Jaume Pitarch es muy bueno. Expone en Nueva York, en Madrid, en el Reina Sofía, yo qué sé. Estudió en Londres. Luego, con 14, empecé en el taller de Musics, de ahí de Barcelona, que también era la primera escuela,
junto con el aula de allí de Barcelona también, que tenía una enseñanza de jazz regulada. ¿Sabes? Entonces todo el mundo que tenía una verdadera inquietud por el jazz iba a parar ahí. Entonces, claro, por eso, entre que éramos menos, se ocurría eso y teníamos todos ganas de cambio, de trascender, realmente nos creíamos que lo que hacíamos tenía un plus por encima de lo que se estaba haciendo profesionalmente en ese momento, ¿no? Y entonces ahí juntamos pues los hermanos Rossi, Perico Zambeat, Ramón Cardo, Eladio Reynón, Albert Bover, todos estos que son los maestros de ahora, ¿no? David te Enseñaron a la puede gente decir interpretación. en esto que tú comentabas, Guillermo, que él está muy en contacto con los chicos de esa edad, si van por ahí un poco los tiros o no, si tú lo ves, David, que cada vez van a unos gustos más uniformes o quizá ya no hay eso que decía Roberto, ese interés por la cultura de una manera más polifacética, pues tanto la literatura, la música, que yo creo que tienen mucho en común, como interés ¿qué te digo yo?, por la fotografía, la pintura y otras disciplinas, ¿no? Sí, ahí lleva razón, Guillermo, en lo que está diciendo, coincido plenamente. Lo que ocurre es que siempre hay minorías, entonces siempre te vas a encontrar con los muy pocos chavales, son muy pocos, pero que les gusta mucho el rock duro o que les gusta mucho, yo qué sé, el rap, o sea, que se sale un poco de lo que es la música mainstream total actual, bueno, y del reggaetón, ¿no? Que quizás sería la música más escuchada por mis alumnos, por los adolescentes. Hay minorías, pero es verdad que todo tiende hacia el mismo punto y estoy de acuerdo con lo que él dice. O sea, al final esto no ocurre porque sí, o sea, ocurre porque hay un interés de homogeneización de la cultura y de la cultura de consumo muy rápido y poco reflexiva. O sea, yo esto sí lo veo. Pero bueno, hay esperanza porque, insisto, hay chavales que sí que sacan los pies del plato como siempre, ¿no? Como siempre, claro. Yo creo que tu pájaro está de acuerdo, está reafirmando. Sí, mi pájaro es muy jazzístico, él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Draco y, bueno, el macho es Draco y la hembra es Zarco. Zarco O sea, porque que es es azul. podemos decir que es de Slytherin. Podría decir, bueno, podría ser de Slytherin, sí. Ahí Podría está ser. metiendo caña como todos los buenos de Slytherin. Pero bueno, Guillermo, yo estoy con Roberto en que nos han hablado mucho de la movida madrileña de los 80, nos han hablado mucho de todas esas anécdotas, todo lo que ocurría, todos esos pubs. Y yo que me he criado en Barcelona, me interesa muchísimo que nos cuentes cómo era ese Boulevard Rosa de los 80, cómo era esas ramblas, ese barrio del Raval, que me imagino que era un ebullidero cultural, de anécdotas, de mil historias, tocando jazz hasta las tantas, no sé, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo vivía en Gracia. Mm-hmm. Y entonces íbamos a un bar en la calle Mozart, al lado de la Plaza Reus y Taulet. ¿Cómo no? No se puede llamar la calle Pepe, ¿no? Mozart. O sea, Claro, ya... Totalmente. Y ahí pues tocábamos varios días a la semana. Luego quedábamos siempre para tocar con los compañeros, los alumnos, digamos, del taller de música. Incluso hay una diferencia entre la forma de practicar la música de mis alumnos de hoy en día, que son alumnos de un superior, ¿sabes? Que tienen todo el presupuesto, un programa increíble, tienen sitio para ensayar todo lo que quieran, todos los profesores que quieran, ¿no? Baterías de primerísima calidad, pianos de cola, pues resulta que tocan menos que cuando nosotros estudiábamos. Que nuestro principal cometido era la agrupación, el combo. Eso era el centro de la educación. Lo demás era para fortalecer eso. Lo que queríamos, lo primero en la vida que queríamos era sonar mejor que el combo de al lado. ¿Has visto, Guillermo, la película Whiplash? Sí. Que es un poco quizá llevar al extremo esa historia de sonar cada vez mejor, de ensayar, Eso ¿no? es una película. Si hubieran contado lo que pasa en realidad, nadie la vería, ¿no? Es mucho más aburrido que te sangren las manos y que el profe... Sí, pues que vas por ahí al bole y te pilla un camión y tal, ¿no? Y aún así vas y tocas. ¿Y tú cómo te lo imaginas, Robert? ¿Cómo te imaginas tú
toda esa efervescencia cultural? Que yo sé que tú te hubiera encantado estar ahí e impregnarte de toda esa mezcla cultural, ¿no? ¿O qué? Pero yo me lo imagino todo muy divertido. Además, no olvidemos que están pasando muchas cosas en España a la vez que marcan lo que somos ahora, ¿no? Entonces, imagino que eso debería ser como un poco locura. También es verdad que yo creo que también Guillermo ha vivido un poco lo mejor de dos ciudades, ¿no? Porque luego en Madrid tú has desarrollado una vida Eso es lo que te iba a súper decir. larga, claro, y llena de oportunidades de hacer lo que querías, cuando querías, como, no sé si exactamente como tú querías, pero hombre, has tenido una prolífica Pero carrera. en Barcelona había un ambiente de músicos donde había clubs de jazz y ahí íbamos a tocar, algunas jams, otros cobrando, había un circuito de eso. Y luego estaba el ambiente que tú dices, Marta, del Raval y tal, que era el más underground, de Nazario, todo este rollo. Yo nunca lo conocí, yo no sé de qué va eso. Pero cuando llegué a Madrid sí estaba más cerca de la movida y de toda esa cosa, porque ya me pilló con otra edad. O sea, tú piensas que eso de Barcelona a mí me tocó con 15, 16, 17, 18, por ahí. Pero en Madrid llegué con 20 ya. Claro. Y a ti te pasaba igual como a David, ¿no? Que a mayor que se hace es más joven. Pero cuando era muy joven era más un señor más tranquilo que ahora, que es más fiestero y hace más cosas de adolescente, ¿no? Yo siempre he sido bueno, al contrario de mi padre. Es interesante lo que dice Guillermo de las dos Barcelona, ¿no? Porque siempre una ciudad, siempre se tiende a la simplificación. En Madrid pasa lo mismo con la movida, ¿eh? Tengo amigos de Madrid que no vivieron en absoluto aquello, que vivían al margen, porque había además muchas distintas movidas, no había una sola. Interesante lo que dices de Nazario, o Caña, por ejemplo, también que andaba por allí por aquellos años. Eso es una Barcelona pues más underground, de los movimientos de liberación LGTBI, y después pues hay otro pueblo, y también estaba poco anterior, pero estaba dando todavía ciertos coletazos los restos de la Gauche Divine, ¿no? De todos los escritores. Exactamente. Claro, o sea, es que hay muchas ciudades en una, nunca hay una sola ciudad, ¿no? Tendemos siempre a la simplificación, a ir a un solo espacio, pero no, hay distintas, claro. Creo que en Madrid se monopolizó más, la movida madrileña monopolizó más el ambiente cultural de Madrid. Y había un desfase general debido a eso, ¿sabes? En Madrid sí que era un poquito más endogámico, quizá un poco, ¿no? Estaban todos ¿sabes? más... Y además que era gente con pasta, esa gente no tenía límites. ¿Sabes? Eran pijos que tocaban muy mal. ¿Sabes? Oye, Guillermo, ¿qué tiene...? Y además hicieron desaparecer la música que había en Barcelona y el rock andaluz. Eso no se los perdono. ¡Ostras! De eso quería yo hablar, si me permitís, vamos, de preguntarle a Guillermo, porque yo el otro día, entre los 1000 discos que traje pues uno de Martirio, donde él ha participado, traje diferentes, y me guardé uno, tú no estabas claro, para hablar, pues eso, del rock andaluz, y quería hablar de Smash, no sé si se ve, ¿no? Claro. Entonces quería preguntarte sobre esto, sobre aquella época que suponía... Es difícil, a mí me cuesta trabajo entender, ¿no? ¿Qué cambio de mentalidad tuvo que haber en ese momento para llegar a ese punto? Y convencer a los gitanos, a Manuel Molina para que cantara. Quiero decir, porque esto era una cosa también muy nueva y que, en fin, cada uno tiene miedo a que su carrera pueda estropearse. Ellos mismos lo han reconocido algunas veces, ¿no? En fin. Sí, pero convivían y estaban dentro de la movida de la psicodelia y entonces eran gente que se querían, ¿sabes? No era un producto de especulación comercial. Sí, no. En una oficina, sino que eran gente que, si yo con mi colega, vale, venga, me arriesgo, ¿sabes? Que les nacía un poco, ¿no? Claro, eso eran gente que se encontraba aquí en la Alameda, ¿sabes? No. Qué bueno. Es una relación arriesgada, pero de verdad, ¿no? Qué guay. Y el resultado es así de potente, yo creo, ¿no? Claro. Piensa que ese disco no sé si es del 63 o por ahí, ¿no? Sí, ese disco debe ser, lo voy a mirar, pero sí, es... Mientras lo miras, Roberto está levantando la mano. Esto es un fenómeno... No. Prefiero que terminen con el tema porque va a ser un salto... ¿Vas a hacer un salto? Entonces Vale. prefiero que concreten y saquen... No, David, saca el año del tema, por favor.
David, por favor, ¿eh? Bueno, esto está es del 78, al menos Edición. la edición es del 78, sí, Pero pero yo no además es de sé. antes, porque es de antes que La leyenda del tiempo. Que ya, el Igual otro que- día también estuvimos hablando de Ricardo Pachorno, de la importancia que muchas veces tiene un productor, vamos, es un caso distinto, claro, al que estamos hablando de Ismael, pero la Le conocí importancia que hace puede tener poco, un por cierto. productor para llevar a eso, a un territorio, a un grandísimo cantador, un territorio no transitado y cómo revoluciona Cómo le descubre, absolutamente ¿no? todo. Ese de otro universo. Un poco, yo me lo llevo todo a mi mismo sitio, Guillermo. Lo que hizo George Martin con los Beatles, que le descubrió la música de cámara, la orquestación, ¿no? Es un poco ese rollo, de abrirle la mente del músico, ¿no? Les abre, claro. Qué guay. Bueno, ¿tenemos el año o no tenemos el año, David? No, viene Vamos a solo ver. el año de edición, pero lleva razón, él debe ser, esto es anterior a la leyenda del tiempo. Tengo aquí Lola y Manuel también, por tener otro es del 76, o sea, un También es poco, que las todos estos ediciones que son, tú tienes son ya las de tu casa. claro, son de mediados de los 70, pero es probable que el garrotín, pienso que puede ser anterior, sí. Venga, Robert, pues vamos a saltar. A ver, ¿dónde nos vas a llevar? Nada, yo quería seguir preguntándole a Guillermo por cultura folk, ¿vale? Y ¿Vale? quería saber si él era más de Gris o de Dirty Dancing, tío. ¡Ostras! Duda de Dirty Dancing, sin duda, vamos. Sí, porque os ¿Por vais a qué? reír. Porque proviene más de la cultura flamenca, gitana, ¿sabes? ¡Qué Sin lugar a bueno! dudas, Finalidad. sin lugar a dudas. Claro. ¡Qué Lo bueno! otro es una impostura, vaya, que insoportable. Pero fíjate, yo te voy a preguntar antes, Guillermo, ¿qué tiene el jazz que se intenta hablar del jazz en otras muchas disciplinas, en cine, como te decía, en literatura, pero yo creo que no se consigue transmitir la esencia, ¿no? Que es un tipo de música que es una experiencia única, diferente a otros tipos de música, y yo no sé si la literatura, el cine o la pintura han conseguido transmitir lo que es o por qué tienen esa fijación con el jazz. ¿Tú qué idea tienes tú de qué es el jazz? Pues mira, yo estoy aprendiendo improvisación de jazz en mis clases de canto, con lo cual la experiencia que yo tengo hasta ahora del jazz es, pero claro, también porque la aprendo desde el punto de vista de la improvisación, de las estructuras jazzísticas, vocales, etc. Para mí es una experiencia muy emocional, es una música más emocional que reglada. Sí. Si te lo tuviera que definir de alguna manera, mi experiencia personal con los ejercicios de jazz que he hecho hasta ahora. Y ha cambiado mucho mi percepción respecto a como la que tenía como oyente, ¿no? Claro, porque te da la experiencia de crear a tiempo de real. Exacto. Y que tu audiencia esté percibiendo esa creación también a tiempo real. Exacto. Es el único arte que hace eso. Bueno, pues junto con otras músicas improvisadas, evidentemente, ¿no? Estoy hablando de la música improvisada, porque el jazz, hoy por hoy, tiene varios subgéneros, digamos, ¿no? Es una música ya universal, no es aquella música surgida del blues y de los campos de algodón y todo eso, ya no es así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay jazz noruego, Y sueco, ¿no? Y sueco. También flamenco existe jazz, ¿no? noruego, tío. ¿Y qué diferencias hay? Tú que has tocado con músicos probablemente de casi todo el mundo jazz, ¿hay mucha diferencia o el lenguaje que habláis en ese momento, el idioma es el mismo? No, hay mucha diferencia. Igual de caracteres, de acentos, pero lo mismo que pasa con los pueblos, digamos, ¿no? ¿A qué le das tu importancia y a qué le da importancia un irlandés, ¿no? Bueno, un irlandés se parece bastante, la verdad. ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno, Sí. qué bueno. Venga, Roberto, otra comparación de estas, otra pregunta así, porque que Dirty Dancing sea flamenco, Saltamos. Y vamos a saltar al momento en el que yo conozco a Guillermo. Venga. Que ya llevamos unos años en Madrid, yo trabajaba en un bar y de repente yo me había dado por el flamenco jazz en ese momento a tope y un tipo entra, me pide cambio para tabaco y me dice, ese que está tocando soy yo. ¡Ostras! Ahí me deja un poco... Muñeco, que digo yo. Fresco, sí. Y yo automáticamente... Por ponerme medallas, ¿eh? Pero era yo. Sí, era él. Y entonces yo dije, pues inmediatamente te invito a una cerveza, claro, como que qué otra cosa puede hacer uno, ¿no?
¿Habéis visto Dos tontos muy tontos? Sí. Sí. ¿También es muy, Pues, muy flamenca? No, es muy nosotros, tío. Ah, una vale. escena- fue una escena parecida. Una escena muy parecida a eso, sí, La sí. pregunta es, ¿cómo acabó la noche? No, pues es que resulta que Era por la tarde. Por eso Claro, digo la noche, porque me temo la charla, ¿no? y luego terminamos viviendo juntos en algún momento, no en esa noche, ¿eh? Ah, vale. Tiempo adelante y tal. Pero yo recuerdo que esa época además era un poco una época precrisis, ¿no? Precrisis del 2008, donde todo era un poco, parecía que todo era alegría y todo iba a ir bien y las cosas que nos preocupaban eran otras diferentes a las que nos preocupan ahora, ¿no? A mí en 2004 concreto, era, ¿no? 2004, 2003, 2004. Por Sí, ejemplo, a mí ahora me preocupan muchas más cosas. En aquel momento no me preocupaba nada, de nada, nada. O sea, era muy También es porque divertido. tienes otra edad, ¿eh, Robert? No, no solo la... Sí, claro, evidentemente. No, no, yo no desvinculo mi edad con él. Sí, O sea, sí. la línea de tiempo es la misma, ¿sabes? De hecho, Pero sí, ahora Roberto, ahora cobras las copas y las cervezas, tío, por eso ya no cierras, ¿sabes? No ¡Oh! como aquel bar, claro, tuvo que cerrar, o sea, porque no pagábamos ninguno. O sea, que era evidente, no podía aquello durar. fue muy ¡Qué divertido. bueno! Y recuerdo que descubrí un disco tuyo que a mí me alucinó y que me parece que es una maravilla, que es Oración, Ah, sí. que es un disco que a mí me supuso un shock. Fue donde de verdad yo me enganché al jazz. Yo había oído jazz, bueno, pues sí, conocía más o menos algunas cosas y tal, pero con este disco yo me flipé. Y fíjate que me aluciné con un disco de Guillermo, no fue con un disco de alguien de los años 50 ni de los años 40. Yo recuerdo exactamente, puedo tararear cada canción de ese disco, que eso es algo muy difícil con un disco de jazz. Eh, Creo que tiene una melodía increíble. De verdad que yo os animo a que lo busquéis todos, disco Oración, y también quiero que cuente Guillermo cómo fue grabado ese disco, porque Sí, hombre, por favor. Ah, es verdad. Sí. sí, Eso fue el 2004, justo, ¿no? 2004, sí, sí, justo, justo. Sí, nos Claro. conocimos tú y yo poco después. Ese fue un disco que dediqué a los... fue cuando condenaron al ostracismo a Leonardo Boff, de la teoría de los teólogos de la liberación. Sí, Y entonces dediqué cada tema a un teólogo de la liberación. qué bueno. Qué bueno, qué Y, bueno. y ese grupo ya lo tenía reunido de antes, que era con Dave Liebman, Bernardo Sassetti, que murió, Gise Vogel, un contrabajista holandés, y Julian Argüelles, saxo inglés. Y vinimos aquí con el plan de 3 conciertos, perfecto, una clase y un par de días de grabación, ¿no? Pues fueron los atentados del 11M de Madrid. Y entonces se canceló todo. Y marrón, no veas, con Dave Liebman ya aquí, ¿no? Claro. Que Dave Liebman desde Nueva York y acababa de pasar lo de las torres. Y entonces estaba un Jolines, poco histérico el hombre. le cogió al pobre, le pasaba un poco como a ti, que allá donde iba Guillermo, Sí, sí. mucha suerte no. De El todas Oye, pobre. La formas, última vez que estuvo aquí le llevé las 3.000 encima a ensayar. sí, tío. oye, Y de Robert, Brooklyn, ¿qué? ¿y a ti qué es lo que te dejó tan pillado de aquel disco, tío? Creo que ese disco lo que tiene es que se grabó justo en un momento en el que estábamos todos con los nervios a flor de piel, porque Sí, fue una época y hay algo de eso en todo el disco. Yo, vamos, no quiero ser el que delante de Guillermo diga cómo son sus historias, pero hay algo de ese ambiente, de esa tensión que Madrid es una ciudad además que rápidamente se sobrepuso. Es decir, aquí todo el mundo decidió que no podían ganar y la gente empezó a hacer su vida cotidiana y tal, pero teníamos todos en la cabeza todo el tiempo esta cosa, ¿no? Y en ujú, este ambiente está ahí. O sea, yo lo noto cada vez que lo escucho. Y hay sí, un tema, el último tema, que lo compuse en un día porque se llama Nana para Patricia, Nana de Patricia. Patricia es la bebé que murió con 18 meses en el tren, en Atocha, la víctima más joven, digamos, ¿no? sí. Y entonces creo que en ese tema se siente más que en ningún otro
el ambiente ese, ¿no? El silencio, Sí, absolutamente. después de, ¿no? Jesús se ha asomado, ha escuchado hablar de muerte de bebés Se ha ido. asesinados. Sí, se ha ido. Directamente. La verdad es que nos hemos ido hacia un sitio. No, pero yo avanzaría, porque luego Guillermo... Sí, pero me hace gracia que digas, Roberto, que cómo vas tú a hablar de cómo es la obra de un autor delante de él, ¿no? No, Y no no. sé a quién leía hace ¿De qué poco. estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¿Yo me he confundido de Zoom o qué? Porque Buenas esto va a ser... tardes, Jesús Fernández Acevedo. Buenas Pues mira, tardes. estábamos repasando la obra, concretamente un disco del año 2004 de nuestro invitado, un musicazo, además experto en cultura general y en provocar golpes de Estado. Él es Guillermo McGill, batería de jazz. No lo digas muy fuerte. No es buen momento. Buena, Guillermo, pero perdonadme, que tiene que ver ahí los niños muertos y... Pero Jesús, Jesús, por Dios. ¿Qué tiene que Que no ver se con puede todo? resumir. No se ¿Qué puede me ha tiene que dejado ver los descolocado, niños muertos con Dirty Dancing? Esa es la pregunta. Bueno, sí, Claro. se está hablando de Dirty Con Dancing. Dirty Dancing, sí. A ver, Jesús, ¿Dirty Dancing o Sigue Gris? tú. yo es que siempre he sido más de... Yo siempre he sido mucho más de Gris. Yo Hay siempre polémica. ¿Ves? Hay he polémica. estado... Y se te nota, Jesús, se te nota. ¿Por qué se me nota en la mirada? No, se te nota los que sois de Gris y los que sois de Dirty Dancing. Ah, sí, venga, Hola. venga, pues. De A hecho, ver, de hecho, Robert, nunca he visto Dirty Dancing, si os lo confieso. Nunca lo, no me atraía. Hola, no. Charo. A ver, Hola, Hola, ¿me Charo. escucháis? Bien, bien, bien. ¿Qué Robert. pasa? Qué pelazo, Charo, ¿Qué qué pelazo. ¡Qué Qué pelazo! flequillazo, Guilla. Oh. os presento a la voz de Andalucía, Charo Pérez. Uy, embotellada, como se solía decir. Buenas, ¿qué pasa? David J. Calzado, poeta polifacético. Robert, también poeta polifacético. Guillermo McGill, músico, vamos a decir solamente músico de jazz, batería de jazz. Pero Charo, la primera pregunta, ¿Gris o Dirty Dancing? Gris. También se le Charo, notaba, tú eres ¿no? de las mías. Bien. Vale, pues como Robert va de guay, David, vamos, ¿de qué somos nosotros? A ver, clasifícanos. ¿Yo o David? Tú, a No, nosotros. porque David tiene mucha más maldad que yo. Él seguro que hace una clasificación más fina, o sea que... Pero tú eres Pero el porque que según seamos de una cosa o de otra, según nos guste una película u otra, tenemos una os echamos del característica Zoom. distinta. Sí, Eso os parece, echamos eso del parece. Vale, vale. Yo, Tú elegido, yo ¿no? creo ¿Sabes? que sí, pero no lo voy a desarrollar hoy porque se nos iría toda la tarde en el desarrollo. No. ¿El qué crees? Vale, ¿Qué crees? vale. Otro día os lo explico porque hay diferencias entre ser de Gris y ser Vale. de Dirty. Pero tú eres Pero el que que tienes otro que día, elaborar una bibliografía, ¿eh? Tú eres el que dice que a la gente se le nota. Entonces, ¿a David de qué se le nota qué es? ¿De Gris o de Dirty Dancing? Hombre, yo claramente a David lo tendré que situar en Dirty Dancing. ¿Vale? Bueno. Y yo, porque yo misma no lo sé, ¿eh? Tú eres de Gris. ¿Por qué? Por el No, pelo. Marta es claramente de Gris. Marta es claramente de Gris. Sí, sí. Claro, claramente. Oye, de a Gris. mí esto Puede que ser de Dirty Dancing. Esto a mí que esto que un chulapo venga y me diga, no voy a dejar que te arrinconen. Eres de Gris que en autocine. Ahora que se Oh, pone- sí, vale. Lo Compro. que pasa es que yo creo que la película de Gris tiene mucho más que la de Dirty Dancing, era otra cosilla, No, todo el Asunto sobre mundo con ese el baile maestro, prohibido. Era una cosa ¿Cómo? menor. Era Pero Era me ha más, dicho era, que es como era más... más de niña. Era más de niña. La Se de llevaban Gris. mal, entre los protagonistas se llevaban fatal, vamos, se llevaban muy, muy mal. Claro, pero Lo Guillermo único ha que tiene, dicho que lo es único que más tiene Dirty flamenca. Dancing, lo único que tiene Dirty Dancing es el momento épico del tío levantando con los brazos a la otra allí. Pero Gris tiene muchísimos momentos épicos. John Travolta y Olivia Newton-John contra eso, Contra eso nada. Eso es contra eso nada, nada. más icónico imposible. Menos La mal que historia habéis era- llegado, ¿eh? Menos mal ¿Cómo? que han ¿El qué, llegado. perdón? Que menos mal que han llegado, porque... Sí. porque No, ha sido Jesús todo- Acevedo llega y la voz Seguido, suya bien, se bien, escucha. bien. Sí, o sea... Me he quitado hasta los cascos. Me he quitado Jesús, los cascos qué para bien se que me te escuche veo, bien. que hace mucho, y a Marta que no os veo, los escucho, perdonadme, pero los escucho y no los veo. Guillermo, Ya decir nos estamos haciendo mayores, Chari, Calla. nos estamos haciendo mayores. Mira, hoy No, voy a no. estrenar esto. No, pobre, no. Tengo el poder, Jesús Acevedo. Le has le ha quitado la voz, pero Le ha bueno. quitado la voz, no me lo puedo creer. Pero bueno, Marta, por favor. Me encanta. Marta. Ahora ha sido él. Ahora eres un poquito de Dirty Dancing, tía. Ahora ya. Creo que es lo más... Porque yo me dejo, Marta.
Robert, ¿puede ser lo más malote que me has visto hacer en 20 y pico años? Probablemente, pero guay, me mola esa Devuélvenos la voz, amada líder. Que no, Guillermo, te iba a decir que perdona todo este caos, pero decía Buenafuente ayer una cosa, y es que este confinamiento, Buenafuente, el presentador, que este confinamiento a muchos nos ha nos ha generado unas ganas de vernos, de ver a gente a la que queremos, a la que echábamos de menos. No es mi caso, no es mi caso. No. Claramente no. Eres el asocial del grupo, ¿no? El que no tiene nada Entonces, que ver con... pues se nos ocurrió esta manera de vernos. El que dice que no es su caso, que es lo primero que hizo cuando pasamos de fase, fue una cena con amigos, o sea que no es su caso. Bueno, no. La nueva normalidad. Pero bueno, vamos a irnos a lo interesante que es que Guillermo dice, pero corrígeme si me equivoco, que Dirty Dancing es más flamenca que Gris, ¿no? Bueno. ¿Era algo así, Guillermo? Es muy fácil de justificar, ¿eh? O sea, ¿Y sabéis quién también era muy flamenco? ¿Patrick Swayze? Este señor. Claro. Si Federico. tenía toda la cara de Duquende, joder. Federico, sí. Federico García Lorca. Un día hoy, a las 5 de la tarde. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo lo he hilado, ahí? Que hoy cumple 122 añicos. Y os digo una cosa, yo estoy muy en shock, Guillermo, porque he descubierto que, bueno, lo sabía, pero nunca me había interiorizado ese dato, que este señor murió, lo mataron con 38 años, que es la edad que tengo yo. Sé que no los aparento, habéis flipado, pero es. Y entonces lo hizo todo con esos 38 años, hizo muchísimo, y desde luego que su legado a todos los niveles es flipante, pero yo te quería a ti preguntar por su faceta musical, quizá no tan conocida como la literaria, pero hasta donde yo he podido leer, escuchar o ver, estaba bastante dotado y también haya dejado un legado muy interesante, ¿no? Es el primer cantautor oficial realmente, ¿no? Claro. sí. Sí. Tocaba de verdad el piano. Sí. Y de hecho toda su obra es, excepto la última, claro, es fácil de cantar porque él le escuchaba dentro de su cabeza canciones. Lo escuchaba todo cantado. Perdona, Marta, El habéis visto entonces, yo creo que tiene es musical realmente su poesía, ¿no? Yo creo que está en todo y además ha sido, bueno, trending topic, que se ha viralizado muchísimo la última escena del capítulo, creo que el segundo, del Ministerio del Viento. Por cierto, que el que hace de camarón es que no es el compañero mío, y es maravillosa tiempo. esa escena. Y habla de la música, ¿no? Sí. Como Camarón, ¿no? Adaptó. Sí. Que Charo, que has dicho el Ministerio del Viento, que es el que hacemos... El viento es nuestro, del tiempo. En el programa de Yuyu. Jesús Acevedo, puedes hablar, que se ha quedado, se ha autocastigado en una esquina, como cuando los niños chicos, el profe... Porque me he prometido que os voy a dejar hablar. Tengo tantas cosas. Pero no sé si visteis una película que produjo Canal Sur con TV3, con la catalana. Una película que a mí me parece maravillosa, La Chirgu, donde se habla se muestra la faceta de este poeta. De músico, ¿no? Eso, su faceta en música, ¿no? Y cómo le gustaba el teatro de variedades y cómo, pues su condición, pues, le amargaba la vida desde hacía bastante tiempo. Pensad, Jesús, bueno, y el resto de invitados, pensad qué hubiéramos tenido, si ya nos ha dejado legado, qué hubiéramos tenido si no lo hubieran matado, si no lo hubieran asesinado, ¿no? Porque eso fue un asesinato en toda regla. Entonces, de verdad, ¿qué no tendríamos de Lorca ahora mismo si no nos hubiera dejado, ¿no? Madre mía, tendríamos... Yo creo que era un visionario, no sé, era un grande y bueno, eso ha quedado en todos nosotros. ¿Qué pensáis? No solo eso, al matarle a él, ¿cuánta gente se cayó en España por haberle matado a él y a su forma de ser y a su forma de vivir? De acuerdo. David, ahora que habláis de Xirgu, yo he estado viendo 3 documentales en Filmin, los recomiendo muchísimo. Los he visto. Los vi en el cine un par de ellos, me lo comentaste el otro día. David lo ve todo. Dice, David lo he visto, hasta que termine lo he visto. Sí, porque como no salgo, pues es lo que tiene. O sea, yo ya antes del confinamiento no salía, o sea, estaba en fase 0, siempre. La pre-0. Es nuestro hombre del renacimiento oficial de este programa. Entonces, no me acuerdo cómo se llaman, pero son los 3 Luna algo, me van ustedes a perdonar, mi memoria
memoria no de me pez, acuerdo tampoco. Luna Negra, Luna no sé qué, que son dos de los documentales, dos viajes que sí hizo Lorca y que ahora, Guillermo, quiero que me des también tu opinión porque tú también has hecho periplos y puedes entender mucho esa faceta de Lorca de ir un poco con la maleta puesta de un sitio para otro, relacionarse con distintas gentes, a Nueva York y a Buenos Aires, que no lo conocía Y a Uruguay, ¿eh? Y a Uruguay. Y a que Uruguay, también en ese viaje va a visita Uruguay, Uruguay, ¿eh? exacto. Claro, porque Cuidado. Margarita Xirgu se quedó a vivir en Uruguay. Ahí Claro, voy, claro, claro. y el tercero que se supone que iba a ser a México. Y ahí voy, Guillermo y David. Margarita Xirgu se enamoró muchísimo de Lorca, vamos a decir profesionalmente, ¿no? Y fue, desde luego, su valida y fue una persona imprescindible para la trayectoria de Lorca, ¿no? Hubo dos mujeres, ¿no? Importantes, las dos actrices importantísimas que después siguieron estrenando obras de Lorca, una vez el fusilado, que es Lola Membrives y Margarita Xirgu. O sea, son las dos grandes actrices, pero sí es verdad que Margarita Xirgu es un poco el motor que hace que vaya Federico a Uruguay, que vaya... Es una curiosidad, antes de que te pases, ahora te dejo, solo una curiosidad. Soy amigo de un descendiente de Margarita Xirgu y de una descendiente de Lola Membrives. Qué bien, qué bien. Roberto, Dos este pedazos trabajo de de artistas. investigación teníamos que haber empezado por ahí. Eso lo tenías preparado, Marta, no nos engañes. David tenías Xirgu preparado. es un baterista de Barcelona increíble, Anda. de los mejores. David Xirgu. Y gran Voy a persona, apuntar. súper, además muy inteligente, muy cínico, me encanta su humor. Y luego Mariola Membrives, que es una cantante de Córdoba, increíble cantante también, que es descendiente de Lola Membrives y que ha hecho una versión de Omega de Morente, donde hay Qué maravilla. un montón de ¡Qué maravilla! de poetas en Nueva York. Algún Qué día maravilla. tenemos que citar a Guillermo y hablar de María Zambrano, ¿vale? Mira, Un deja a día- David que acabe, perdona, que solo hará este inciso. Bueno, No, Guillermo, Guillermo, por favor. por Si no, favor, yo simplemente cuéntanos Un poquito más. esas charlas, cuéntanos qué te cuentan ellos de sus antepasadas, que si te han hablado de esa relación que tenían con Federico. O sea, a mí me parece súper interesante, pues un testimonio muy, muy cercano, ¿no? No he hablado, no, como, la verdad es que no he hablado largo de eso, sino anecdóticamente con los dos. Uno que me mencionó eso, un día lo comentamos así como un poco por encima, porque tampoco, digamos que son personas que ya los conocemos, no tienen más que contarme de ellos normalmente, ¿no? Pero imagínate que en su casa, en el propio No tienen ninguna anécdota, porque son de segunda generación también Claro. de la relación, ¿no? Pero fíjate hablaban, ¿no, Guillermo? No Claro. tenían, verás, que como murió, en las circunstancias que murió, que es lo que tú has comentado antes, que si se hablaba de Lorca, ¿no? O eso quedó ahí, como lo habían matado y por lo que lo habían matado y las circunstancias del país. Eso no lo sé yo. Quedaba un Eso no poquito lo sabes, más, ¿no? Sabes si se... más en la oscuridad, ¿no? Yo Claro. supongo que en las primeras, estoy hablando de gente que tiene mi edad un poco menos, ¿sabes? Que son de otra generación. O sea, cuando supongo que los 5, 6, 7 años después de la guerra serían los más oscuros y los más... Vale. ¿No? Fíjate que decía David antes que efectivamente gracias a Margarita Xirgu, Lorca estuvo en Buenos Aires, estuvo en Uruguay y también cuenta en el documental cómo allí lo veneraban, cómo había personas mayores, cuentan, creo que era Andrés Neumann, que su abuelita tenía foto de la familia en su casa y de Federico García Lorca. ¿Tú has vivido ese reconocimiento en tu infancia o en Uruguay? En Uruguay sí que hay un reconocimiento de la obra de Lorca y mucho amor por la cultura, porque no fue solo Lorca, sino mucha gente se fue al Río de la Plata, diríamos, a Montevideo o a Buenos Aires, que están constantemente en contacto cultural, ¿no? Qué bueno. Bueno, chicos, os traemos una anécdota y es que Charo hizo un curso impartido por un actor de la Abadía en Segovia y me dice, nos pasaron cosas bonitas pero alguna misteriosa. El espíritu de Lorca fue a veros. Doy fe, mira, estuvimos en Becerril, no sé si conocéis, es una aldea de un pueblo de Segovia, nos fuimos los días 1, 2, 3 y 4 de julio. Y además me acuerdo que esos primeros días tuvimos que encender allí hasta la chimenea. Imaginaros en el norte ya que estaba aquello. Y nada, pues lo impartía Jorge Gurpegui, actor también de la Abadía y de otras muchas cosas, que siempre investiga
sobre cómo sacarle al actor, ¿no? Desde las entrañas, cómo sacar esa interpretación. Y bueno, nos propuso ese curso y estuvimos, pues éramos 10 personas y a cada uno previamente nos dio unos papeles, ¿no? De obras de Lorca. A mí me tocó La Poncia, ¿no? Y os aseguro que vivimos allí 10 personas, más el profesor 11, con las personas en una casa rural, La Encantada, se llamaba la casa y se llama. No engañaba. Eso es, Sí. era transparente. No, pero verás, Jesús, bueno, todos vestidos porque íbamos por la naturaleza, recitando a Lorca, haciendo ejercicios vocales, también ejercicios con el resto del cuerpo, ¿no? Para que el actor, bueno, se meta mucho más en su papel, nunca mejor dicho, y todos de negro. Bueno, pues ensayamos muy bien. Se creó ahí un clima muy especial y llega el último día. Terminamos las escenas de representar aquello y nos sentamos todos alrededor y había una luz de estas altas, ¿no? Eso ahí que no vamos, que se enchufaba y se desenchufaba arriba, que estábamos todos sentados. Y nada, pues muchas emociones, todo a flor de piel, que ha supuesto para ti, que ha supuesto para otro, que muy bien. Bueno, pues nada, gracias a todos por haber compartido y Lorca, allá donde estés, ha sido el que ha hecho posible que todos nos unamos y de repente se va la luz. Lorca. Se va. Bueno, en serio, se pone, os hablo de no, en serio, os hablo de un foco súper grave, que no, mirad, hubo un silencio ahí de un par de segundos, Dios, es que fue, y yo creo, no sé si creéis o no creéis, pero las energías existen y 10 personas con mucha sensación, hombre, estamos hablando de las obras, hombre, vamos, como era Lorca, más duras de Lorca, hay mucha sensación. Sí. Se dijo gracias a Federico García Lorca porque él ha sido, bueno, pues la excusa para reunirnos y para, oye, y cuando se fue la luz en 2, nosotros, Dios mío de mi vida. Y yo creo que Lorca estaba ahí. ¿Qué quiere que diga? Yo pienso que Lorca, porque si no... No me casualidad, ¿eh? A ver, Robert. Mucha casualidad, ¿eh? Y Lorca estuvo presente mucho tiempo en esos días, o será... No sé, yo de verdad, yo no sé si habéis leído mucho y más intensamente a Lorca. Yo lo que David, creo que sí. Cuando he interpretado a otras obras, a mí Lorca me es muy fácil a la hora de memorizarlo. Es muy fácil de memorizar Lorca. Es una, yo qué sé, es que te brota, no sé. Es muy musical, como dice Guillermo, ¿no? Es muy musical, claro. Y volviendo al tema de la música, pues es que en realidad siempre lo identificamos con el flamenco, porque se ha llevado a palo flamenco muchos de sus poemas, pero hay que recordar que no solo Lorca, o sea, toda la generación del 27, ahora que tenemos aquí a un maestro del jazz, estaba fascinada por los aires de jazz, estaba fascinada por los discos de jazz y le volvían loco. Y cuando Lorca va a Nueva York, y lo cuenta Ian Gibson perfectamente en la biografía canónica del poeta, él alucina metiéndose en los clubes por la noche y viendo, bueno, y ya no digamos cuando va a Cuba, que es la parte menos recordada, ¿no? Cuando él va a Cuba, Luis Antonio Villena en un libro dice que descubre el mundo negro en todos los sentidos, ¿no? Vale, descubre el mundo negro en todos los sentidos, pero la música negra, la música más, con una base más tribal, ¿no? Más, no te he entendido esa broma. En todos los, Guillermo, en todos los sentidos. Claro que aquí no había negros, no había apenas negros. Entonces él descubre, pues, otro mundo. La modernidad, David, la modernidad. Es que, que pensemos en la España de aquel tiempo. Estábamos no atrás, sino casi en la prehistoria de muchas cosas. Hombre, Nueva York es otra cosa, pero es verdad que la España de aquel entonces era mucho más moderna que la España de ahora, ¿eh? Quiero decir. Sí, pero se estaba gestando ya... estaba muy abierta a todo lo que son los movimientos de vanguardias europeos. Aquí teníamos a Ramón Gómez de la Serna, o sea, fluía de otra manera. Pero sí es verdad que no se puede comparar ir de Madrid y llegar a Nueva York, ir a Columbia University y verse allí. Pero la música... que era un músico Lorca, quiero decir, es que él empieza queriendo ser pianista, después su amistad con Manuel de Falla, él era un músico, pero un músico completo, no era o sea, le apasionaba la música y siempre que podía disfrutaba de la música. Finalmente se dedicó, gracias a Dios, a la literatura, ¿no? Gracias a mí me vino muy bien que se dedicara a la literatura y a tantos lectores, pero claro, era... No solo por sus conocimientos, sino una persona, pues eso, que le gustaba mucho la música. Y si pensabais que Lorca no tiene relación con la protección de datos, que Jesús Acevedo dirá que he venido a hablar de mi libro, la tiene y mucho. ¿Me has dejado muñeco, Marta? ¿Me has dejado muñeco?
Hay una cosa que a mí me dejó muy muñeco precisamente viendo los documentales y es que no existan registros sonoros de la voz de Lorca. No hay. Entonces, no sé si esto era que era un tipo extremadamente cuidadoso de su imagen, si era una cosa narcisista o si era una cosa como llegaron a decir en el documental de pudor, como una especie de que traía malfario o que a él le hubiera encantado porque él hizo mucha radio, por ejemplo en Buenos Aires se cuenta del documental, pero no queda constancia. Tú como experto en protección de datos, ¿qué crees que ha pasado ahí? No, que simplemente no había, no estaba la tecnología al alcance de cualquiera como está ahora, porque ten en cuenta que nosotros, bueno, yo creo que tenemos un histórico del desguace. Por desgracia. En Canal Sur, por desgracia, te iba a decir, por suerte también tenemos el histórico del Yuyu y de nuestra Charo con el programa de canciones y esto, ¿no? Y será más fácil archivarlo. Pero de Neruda creo que eso, o de Borges seguro, o sea, existen voces de autores contemporáneos o próximos, de los que sí se conserva, ¿no? De todo, informaciones, entrevistas, de todo. No da la sensación de que Lorca, que era tan artista y eso, ¿no? A lo mejor a él no le gustaba, yo por la sensación que tengo de él, sí le encantaba cantar, ¿no? En los ensayos, en esta historia, marcarle a la Chirgu y a los artistas cómo tenían que entonar o cómo tenían que cantar, pero a él no le gustaba esa parte del escenario. Él sabía que su puesto estaba más en el backstage, ¿no? En la parte... Sí. No, él interpreta, él hace de actor en varias ocasiones, él es un hombre absoluta en todos los sentidos. Es incomprensible que no tengamos registro fonográfico de la voz, se han vuelto locos buscando porque no había algo del al piano cantando. A ver, está grabado el disco de la Argentinita, claro. La Argentinita toca él, pero no se le escucha la voz. Toca él, pero no, la voz no, de hecho se hizo un trabajo de, no sé si lo hizo Gómez o quién lo hizo, ahora que has hablado de la Abadía, no sé quién lo hizo, para buscar el timbre de voz de Federico, para una obra de teatro, me parece que aparecía. Pero con la Barraca actuaba él, ¿no? También. Sí. Claro, la Barraca, él era el director de... Pero no hay tampoco registro, ¿no? Oye, una pregunta. Aquí pero no se conserva de manera, ya digo, es bastante extraño que esté desaparecido, vamos, no sé. A ver, es que es muy difícil, claro, sí. Los archivos se iban borrando, se iban perdiendo... ahí lo matan nada más empezar. Hay una guerra por en medio, hay una guerra. Una guerra. Pero es raro que en Argentina no haya, ¿eh? Pero en Argentina. Sí, es raro que en Argentina, pero vamos, se han metido a bucear buscando, hombre, porque sería la voz de Lorca. Puede ser, lanzo una teoría que Venga. yo no tengo ni idea. Puede ser que le gustara más la fanfarria que el show business. Claro, yo iba por ahí. Que yo realmente no lo que le gustara yo no era... creo, ¿eh? Digo, a la hora de Yo creo que le gustaba... a la hora de tocar y cantar, no digo Claro, ¿tú qué crees? que lo que le Pues gustaba. yo creo que le gustaba cualquier manifestación artística, pero una cosita ahora que veo que hay muchos expertos y sobre todo muchos conocedores de Lorca, ¿creéis que lo sabemos todo de Lorca y que se conoce absolutamente todo de Lorca? Yo sí, vosotros no sé. Vale. Yo creo que se conoce mucho, ¿no? Te voy a decir como en Twitter, Guillermo, dime algo que no sepa de Lorca. Qué broma. ¿Tú conoces la película Lorca, la ballena asesina, por ejemplo? No. ¿Es verdad? Ya está. Venga, a ver, ¿En David, serio? ¿ibas a ¿No queda por decir? conocer? No, yo iba a decir que se conoce mucho más que de otros poetas de su generación, porque sobre Lorca, al haberlo fusilado al principio de la guerra, se convierte en un símbolo de la España represaliada, y eso hace pues también que tenga, más allá de los valores literarios, que son indudables, pero quiero decir, ya se proyecta, ya hay una proyección política sobre la figura, ¿eh? No olvidemos que por el otro bando, evidentemente no es comparable, porque los que ganan matan más, evidentemente, pero por el otro bando mataron a Pedro Muñoz Seca, escritor portuense conservador, le cortaron los bigotes y lo fusilaron, sin ningún tipo de piedad. O sea, no podemos entrar, o sea, yo desde luego, siempre que doy mis clases, no me quiero imaginar lo que es una guerra, o sea, por eso no me acerco a Guillermo, porque Guillermo desata terremotos, desata. Entonces, hombre, el jazz es una música muy emocional, entonces, claro, pues lo que tiene.
Claro, pero yo sí creo que conocemos, y bueno, Ian Gibson, que siempre se le cita, el hispanista, ¿no? Ya parece que hay buenos estudiosos de la literatura española dentro de nuestra frontera. Durante muchos años han sido los hispanistas los que nos han ido iluminando el camino. Ian Gibson es un magnífico biógrafo de Lorca y tiene investigado, vamos, él y otros, pero vamos, sobre todo él, la biografía canónica es que es una maravilla, vamos. Oye, Roberto, ¿tú qué opinas de los neologismos? De esto de Yo a inventar favor, palabras. siempre a favor, tía. ¿Qué te parece una campaña? O sea, yo pienso que estamos no utilizando una palabra como lorquiana. O sea, yo, por ejemplo, creo que dramática, o sea, yo soy muy dramática, muy drama queen. ¿Por qué utilizar drama queen cuando podemos usar estoy lorquiana o lorquiano? Bonita, me Lorquiana gusta. perdida. Estoy lorquiana perdida. Estoy lorquiana Pero estos perdida. son modas, ¿eh? Estos son ¿Qué? modas. Estos son modas. De No, pero que me lo estoy inventando ahora, que podemos implantar la moda. No, pero No, pero por ejemplo, yo recuerdo que hubo hace unos años, aparte de que hace 3, 4, 5 años, hubo de repente, todo lo que me llegaban eran Bernardas Albas, quiero decir, o Lorca estaba implícito en todos los títulos, aunque la obra no fuera de Lorca, pero me vuelves Lorca, no sé qué Lorca, o sea, quiero decir que son también épocas y yo creo que sí que ha habido una sobreexposición en ese sentido de la figura de Lorca. Quiero decir, me interesa mucho más lo que veníamos comentando, ¿no? Esta parte un poco más profunda, más que luego las derivaciones que ha podido haber. Porque yo ya he visto Bernardas Albas de todas las formas posibles. Es que tú no vas a abrirme, Algunas inimaginables. no vas a abrirme el change.org. Toda la función las actrices de rodillas, haciendo todo lo que... No. No, una cosa espectacular. Yo ya no... Claro. Y creo Yo que esto provoca... A mí eso me recuerda un poco, haciendo analogismo, ¿no? Yo dentro de mi cultura, yo cuando me imagino a Lorca, me imagino a un personaje así un poco tipo Almodóvar, ¿no? Y un poco como lo que estabas diciendo tú, Marta, como los neologismos, ¿no? Decimos, yo qué sé, una obra almodovariana, ¿no? O algo de esto. Exacto, Pues, eso es. eso, pues, así veo yo a Lorca, ¿no? Y daos cuenta que Almodóvar, hablando un poco, buscando un poquito de similitud en lo que podría ser Lorca en nuestra era, Almodóvar realmente es muy controlador, tiene una obra muy marcada, muy propia, pero a él no le gusta aparecer en primera fila, o sea, aparece porque ya a día de hoy tenemos los medios... A día de hoy, Jesús, a día de hoy no le gusta aparecer en primera fila. Claro, le ha gustado no le antes. gusta, pero pero en la movida sí sí cantaba, en la movida cuando trabajaba en Sí, Telefónica sí antes. cantaba, Ahora hay está por en ahí otro algo, nivel. pero ten en cuenta que también ha hecho porque desaparezca, ¿no? Entonces yo me imagino a Lorca muy de ese estilo, que si era muy controlador, si era capaz de cantar, o sea, si era muy polifacético, pero que en realidad a él no le gustaba aparecer en la obra final. Yo me lo imagino haciendo directos tocando el piano en Instagram. A Lorca. No es Jesús lo que nos dicen los biógrafos, ¿eh? ¿No? Lorca en ¿Y qué realidad... dicen? ¿Qué dicen? Lo que dicen es que estaban todos. O sea, Estaba en todo. Iba todo y quería Le gustaba figurar en todo. todo. Y si podía salir el primero, mejor. O sea, y en cualquier... Tomaba la palabra y era llegar Lorca. Yo que escribí un prologuito para un libro bueno, una selección de poemas que explicábamos y el prólogo de Lorca lo escribí yo. Y en el prólogo contaba pues cómo cuando llegaba, referido por varios compañeros de su generación, como cuando llegaba Lorca todos le temían, porque toda la atención la acaparaba. Ese librito, efectivamente. Puede ser que ahí viniera un poquito, no la enemistad, sino el choque entre dos grandes, Dalí y Lorca, porque eran tantos protagonismos, tantos egos. Eran dos dramas. Dalí y Lorca. Eso ya es entrar en el terreno del amor, que parece que realmente... Es lo que nos pasa a Marta y a mí, ¿sabes? Que realmente, el terreno del amor. Chocamos y nos tienen que poner en días separados y en pantallas separadas. David, ver en el documental, Guillermo, cómo Dalí y Buñuel se mosquean con él y entonces se dedican a caricaturizarle en el Ángel. Un perro andaluz es Lorca. El perro andaluz, eso, perdón. Perro, vamos, directamente, claro. Entonces, no hacía falta Twitter en aquellos tiempos tampoco, para... Oye, Roberto... Ahí es con lo que ha preguntado Charola, es complicado, ¿no? Porque ellos mantienen una relación, Dalí es mucho más joven que Federico cuando llega a la residencia de estudiantes,
¿Hasta dónde llega la relación o no? Pues como no estamos allí, no lo podemos saber, pero desde luego fue una relación, un vínculo de afecto importante, ¿no? Buñuel, que era muy homófobo, el hermano de Buñuel, de hecho, era homosexual y en ninguna de las líneas de su biografía cita ese detalle. ¿Sabes? Que lo llevó muy mal toda la vida y no cita en ningún No momento. tiene sin importancia. Entonces, Buñuel, genio, evidentemente, esto no lo discute nadie, Sí, pero pues bueno, vio con muy hay malos genios y ojos que Lorca, me vais a permitir la expresión, yo me la puedo permitir, amariconase a Dalí. Eso es lo que Buñuel pensaba, ¿no? Que estaba manipulando y llevando para obtener favores sexuales de Salvador Dalí. Nada más lejos de la realidad porque fue una fascinación mutua. Dalí se comportó muy mal cuando se entera de la muerte de Lorca, lanza ese infame olé, gritando, ¿no? Y después se comportó muy mal Dalí también con Buñuel, porque le hizo la vida muy imposible denunciándolo por filiación comunista en Estados Unidos cuando está trabajando. O sea que... Dalí era una lorquiana, era una reina del drama. Dalí era una persona muy inteligente, pero como Jorge Javier, con la moral laxa. ¡Ostras, qué bueno! O sea, yo, chicos, nos estamos hartando de hablar, me vais a permitir, por la conciencia que tengo los 5, pero aquí los titulares los da Guillermo. Dirty Dancing es flamenco. Jorge Javier, perdona, ¿qué Jorge Javier? Que Dalí no he es querido como- preguntar. Y Dalí es como Jorge Javier, Javier, el de gris. Ah, el de gris, el que vale. como Gandalf el gris. No, pues, Jorge Javier de la estatura del póster de Robert, ¿no? Del gran dictador, ¿no? El hermano de Oy, Buñuel. oy, 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 oy. Me encanta ese póster del gran dictador. Oye, Robert, Venga, ¿tú esa qué? es una gran Muy película. grande. ¿A ti qué te gusta eso, los neologismos, el futuro ficción y esas cosas también? ¿Con quién crees tú que se llevaría así de personaje relevante, personaje de la cultura, del ámbito que sea, Jorge Javier mismo? ¿Con quién se llevaría bien o mal Lorca si tuviera 40 años ahora? A ver, yo creo que, y enlazo un poco con lo que hablabas antes, que Dalí debía de ser un tipo al cual le tenías que caer bien y probablemente Lorca, de esto lo hablo yo como ficticio, tú me has preguntado por... Sí, como ficticio, Y como yo si me fueras de la imagino- secta satánica. Me imagino a Lorca como un tipo con el que era muy fácil llevarse bien. Es decir, Sí. teniendo un cierto carrete y aguantando un poco las bromas, tal y cual, probablemente fuera... Pero yo creo que hoy en día no tendría por qué llevarse mal Federico García Lorca con Jorge Javier Vázquez. O con nadie, ¿no? Con nadie, porque yo creo que el tipo sí que sabría en un momento dado... Creo que podría manejarse en distintas... Yo me lo imagino, David, fascinado con Belén Esteban. Pero ¿quién Bueno, no? por favor, Pero yo ¿quién no interpretaría ¿quién nada no? por Belén Esteban. Una Bernarda Alba, Belén Esteban. Sí, qué bueno, sí. Efectivamente, ¿quién no puede estar fascinado por la princesa del pueblo? Hombre, Madre mía. Andreíta comete el pollo, era casi... Eso casi es verdad, ¿eh? un Andreíta. heredera moderno. Hay una versión de Bernarda Alba hecha con las gitanas del Bacie. Sí, Sí. es verdad. Es verdad. Magnífica, por Es cierto. verdad. Sí, sí. Es verdad. Sí, sí. No, Es verdad. un magnífico montaje. Sí, es verdad. No lo he Oye, visto, pero me Luego hablan maravillas la de él. otra punta es una Bernarda Alba, ballet, dirigida por Maciek, por el Ballet Culver de Suecia. Claro. Maravillosa, eso es ¿Cómo increíble. entienden los suecos la simbología lorquiana? sí. Porque es universal, Roberto. Porque es Es que sí, universal, es porque al universal. final Sí, da no, igual, pero- habla de la represión, es universal. para Enganchan de siempre. una manera alucinante. Creo que ellos lo llevan a Y otros los sitios, personajes. Pero Sí, Y yo los cuando personajes, la fuerza que tienen, es que, vamos, estuve analizar un viendo personaje. Jesús Acevedo, que si no lo has visto te la recomiendo muchísimo, la novia de Correcto. Paula Ortiz, porque estoy muy lorquiana, ya os lo he dicho. La Y- novia de Pablo Ortiz. De Paula Ortiz, es la directora. La Bodas de novia y sangre. el director. No. Esa. La protagoniza, ¿cómo se Inma llama? Cuesta. Inma Cuesta. Bueno, están Inma todos. Cuesta. bueno, como todo, Inma Cuesta lo protagoniza todo ahora. Así eres, Ciencia, que está Sí. maravilloso también. Bueno, pues eché de ¿Pero menos quién es Pablo Ortiz? No me he enterado quién es la Pablo Ortiz. directora de La la directora novia. de la obra. La Vale, novia vale. de la película. La novia. La novia de la película. Oye, sí, cortito, vale, Título, vale. título, La novia, que es de La Obra de novia, Lorca. la Bueno, reina. Vale, pasado. vale. Vale, Directora, vale, Paula vale. Ortiz. Vale, Es gracias. Bodas de Sangre, realmente. Vale. Entonces, Claro. eché de menos que yo creo que las historias de Lorca, igual que se ha hecho con algunas de Shakespeare, se pueden actualizar. Y yo no sé si a ti, Roberto, te ha llegado eso, alguna Bernarda Alba, algunas Bodas de Sangre inspiradas en la actualidad
o si creéis que funcionaría a lo Blade Runner una historia de Lorca o cómo. Las historias son universales. Y Por al eso. final, yo creo que esto no... Seguirán llegando, se seguirán haciendo variaciones sobre los temas que ya conocemos, se volverá atrás. Hombre, yo sí que es verdad que en algún momento, y esto lo tengo que confesar, porque estamos aquí, Club de Fans de Federico García Lorca, que me parece maravilloso, pero yo hubo un momento en el que estaba hastiado. O sea, yo Hombre, necesitaba nuevas dramaturgias, necesitaba ver a gente en También, sí. papeles y necesitaba que hubiera pues una actualización, no digo de los temas, porque los temas siempre son los mismos, pero sí una actualización de las formas o de las imágenes o llevarme a otros sitios. Pero sí, claro, esto va a ser y seguirá siendo. Sí, pero Lorca no ha tenido esa actualización que dice Marta, ¿no? A lo Blade Runner. Claro. Se nos viene a la cabeza Hamlet. De hecho, en Amazon Prime, los que lo tengáis, acaban de estrenar una versión de Mucho ruido y pocas nueces, que está rodada por Joss Whedon, que es nuestro director de Los Vengadores, y que estuvimos hablando el otro día con lo del que se cargó la Liga de la Justicia, pero que el tío, fijaos, o sea, lo que son las cosas, haciendo tantas películas de estas de superhéroes, hizo un descanso y en 3 días rodó una versión de Muchos ruidos y pocas nueces con actores que seguro que os suenan mucho, que son de secundarios y terciarios de esto, de serie de televisión, en su casa. Entonces, es una versión en blanco y negro y es como dice Robert, ¿no? Es lo mismo de siempre, pero actualizando el tono, la forma, con temas de hoy día, pues simplemente metiendo el teléfono móvil, ¿no? Y quizás eso es, yo creo que tú vas por ahí, Marta, ¿no? Diciendo que Lorca siempre se nos queda. Yo me imagino al novio mirando la ubicación a tiempo real de la novia y de fugándose en el caballo, David, y eso es un puntazo. Sí, no se ha hecho. A mí no me gusta, A ¿No? mí personalmente... ¿A ti no te gustan esas reinvenciones, no? A mí no me gusta porque me parece que al final estás utilizando un texto como pretexto para atraer a la gente, pues sí, ten la valentía de hacer tu obra, o sea, no me utilices esto como pretexto, ¿no? Entonces depende, tendría que verlo, o sea, pero por lo general me molesta mucho las actualizaciones del teatro clásico porque, no por nada. El teatro clásico. No hablo de actualización escénica, no hablo... creo que me estáis entendiendo, me hablo de utilizar una obra... Claro, como Fuenteovejuna, por ejemplo, para hablar de la represión que sufre la mujer tal. Pues mira, ¿La novia te está escribiendo gustó? una obra distinta, que lo hizo Ana Rossetti, que me gusta mucho ella, ¿no? Pero me parece que eso no se debe hacer. O sea, si tú quieres hablar de un tema, no utilices como atrapamoscas una obra clásica para atraer a gente. Eso sí me... ¿La novia te gustó, David? ¿El qué, perdón? La novia. Sí, pero porque la novia lo adapta bien, o sea, no hay una adaptación... Claro, pero porque la película lo adapta bien, claro. Vale. Y sí quería decirle a Roberto, hay una obra, ¿no, Roberto? Que yo vi en Madrid, en el OFF, que tú precisamente pues te reías un poco de toda esta efervescencia lorquiana, trágica, ¿no? ¿Qué título era? Perdona. Estás La hablando de Luna, ¿no? de Chicas del Montoz. Esto empezaba como una obra con un ambiente lorquiano y tal, y finalmente las actrices tomaban la palabra y estaban hasta las narices ya de esto, hombre. Pero ojo, nunca pretendimos, queríamos que sonara lorquiano por lo ridículo que era, pero nunca quisimos hacerlo con textos de Lorca. Claro. Sí, está, claro. Sí. Me encantó esto, ¿no? Porque yo empecé metido en la historia y digo, hostia, Roberto, la amistad es lo que tiene, digo, ya se le ha ido la olla y está haciendo un pastiche aquí, yo estaba cabreadísimo allí, eso que no había pagado la entrada, menos mal. Y cuando ya después las actrices toman la palabra y se ríen, digo, vale, mi amigo tiene mucho talento, sí. Le voy a seguir cogiendo el teléfono. Oye, Guillermo, yo te voy a poner en otra diatriba entre... que no quiero que se me vaya este tema, luego ya lo alargamos lo que queráis, pero ¿Ennio Morricone o John Williams? Ennio Morricone. ¿Es más flamenco también o qué ha pasado? No sé, John Williams es más industria. Él plantea los temas y tiene un equipo ahí de la hostia que le hacen todo el curro. Debe haber bastante gente con talento a su alrededor. Y a Ennio Morricone lo siento más a él. Me parece un poco más personal. Porque aparte de celebrar a Lorca, seguro que uno de los dos, vamos, ¿sabes? Sí, le habría puesto música si Lorca hubiera hecho películas
Jesús Acevedo, ha visto como hilado, ¿eh? Es que les han concedido hoy a los dos, tú que eres súper experto en bandas sonoras, el premio Princesa de Asturias. Ya, lo he visto. Y además, hombre, vamos a ver, aquí te hablo en representación de la comunidad fan de las bandas sonoras. Ah, qué Vale. casualidad, digo. Tengo que hablar Creía que iba a decir otra cosa, ¿no? Bueno, pues No, representar... la comunidad de la niña. La gente hay sentimientos encontrados porque tener en cuenta que un premio Príncipe de Asturias para, bueno, yo creo que dos artistas que nadie cuestiona respecto a su obra musical, su capacidad de creación, ¿no? Pues es un gozo para todos los amantes de no solo de la música de cine, sino de la música en general. De hecho, si miráis Twitter, a día de hoy está siendo trending topic, Hans Zimmer, porque hay mucha gente que está diciendo que los premios están comprados, porque no le han dado ningún premio nunca a Hans Zimmer, porque es como el bicho feo, y ahí no sé si Robert me dará la razón, o incluso Charo, porque Hans Zimmer empezó. Lo primero que hizo Hans Zimmer fue una canción que seguro que suena a todos, que es Video Kill de Radio Star, de los Bangles. El señor que está tocando el teclado y el compositor ese es Hans Zimmer. Pero es que además después fue uno de los productores y uno de los que acompañaba a Nacho Cano en uno de los últimos discos de Mecano. Por eso no se nos sabía. Pues fíjate, ahí se curtió. Entonces, pues, a los amantes de la música clásica odian a este señor, porque claro... ¿De las bandas sonoras o de la música clásica? No, a él en sí, porque no viene de una composición clásica como tal, o sea, es más rollo sintetizadores, espectáculos, y claro, se carga lo que es la composición clásica, ¿no? Entonces, pues, bueno, os digo todo esto porque hay ahora mismo un debate en Twitter donde la gente es subnormal y en vez de en vez de celebrar, ¿no? Que se le ha dado... normal en general. La gente es subnormal. Digo, oye, pues vamos a alegrarnos, ¿no? Que para todos los que trabajan en el sector, pues es un empujón importante y reconocer a las nuevas generaciones a estos dos genios, ¿no? Pero también nos preguntamos por qué han hecho rebajas. O sea, ¿por qué un 2x1? Eso sí es verdad, ahí estoy contigo. Es verdad. No tiene sentido. Tiene la categoría suficiente para uno cada uno. Para uno cada uno, exactamente. O sea, se lo dan a Leonard Cohen a lo mejor, ¿sabes? No veis esta gente, no, a los dos a la vez. Y además, todo el mundo sabe que no van a poder venir a recoger el premio, será muy difícil por lo que está ocurriendo ahora mismo, por el COVID-19 y además por la edad que tienen los dos. Porque ya John Williams, yo me quedé con la gana de verlo el año pasado, que me fui a un concierto suyo en Londres y me quedé con las ganas, porque cuando estaba aterrizando en Londres, pues me llegó el mensaje de que el pobre pues tenía un problema en la rodilla por el viaje de avión y no podía dirigir el concierto. Con lo cual estamos todo el mundo allí, ¿sabes? Escuchando la London Symphony Orchestra sin John Williams. Y ya ve alguien que decía, tío, lo guapo sería que dijeran ahora que se acaba de morir John Williams y ya esto sería, ¿sabes? Como súper épico. Pero bueno, en fin, que... A ver, Robert, ¿qué ibas a decir? Es que ya no me acuerdo, la verdad. Lo de la maldad de los premios, el por qué decía lo de la maldad que tenemos al hablar de los premios. ¿Quién iba a pensar que un premio de este corte podía estar dirigido de alguna manera? Hombre, no. Esto es imposible. Es que ni los Nobel, ¿verdad? Tampoco están dirigidos. ¿Tú, Guillermo, cómo lo ves? Por un lado, bueno, ¿no? Que se den premios a músicos. Preguntándome a mí mismo cómo funciona eso, ¿no? ¿Cómo se llega a tener ese premio? ¿Quién tiene la idea? ¿Hay una oficina? ¿Hay una campaña? Pues mira, porque hay algunos que sí, otros que no. No es muy transparente, ¿no? De primera mano, se os puede decir, bueno, de primera no, de segunda mano, que el de la ciencia, hay un comité de expertos que se reúnen. Hay comité de todo de cada... Porque una de las expertas, una de las juezas del Premio Princesa de Asturias de la Ciencia es nuestra amiga Clara Grima. Entonces, los reúnen allí en una sala, hay una serie de candidatos entre los que eligen y tal, pero claro, yo ya no sé decir el protocolo, cómo llega el candidato, cómo tal. Pero sí es verdad que el comité de expertos es bastante, está bastante bien pensado, bastante heterogéneo. Pues en la página web no lo ponen, Marta. Y ahora, dejadme, o yo quiero preguntar, igual que habéis preguntado lo de Gris y lo de eso, es Dirty Dancing, ¿qué sois más, de Morricone o de Williams?
A ver, yo como músico de Morricone, pero es que Williams es mi vida, es Star Wars, es ET, es Indiana Jones, Pero se es parecen Harry mucho, Marta. Potter. Se Es parecen verdad. mucho. Sí, se parecen mucho, son iguales prácticamente, yo las confundo de hecho, pero es Jurassic Park, es una conexión emocional tal que quieres decir Morricone, pero acabas diciendo John Williams. A ver tú, David. Morricone. David. A mí me pasa un poco lo que a Marta, es verdad, pero bueno, me gusta mucho Morricone también con lo que decía Guillermo, lo noto más, me llega más, o sea, no sabría explicarlo, ¿no? Me parece más, pero es verdad, es que, claro, si te vas a la Guerra de las Galaxias, si te vas a... Es que en cine hay dos caminos, hay el camino de autor y el camino estándar, y Comercial. los dos son virtuosos, ¿sabes? Ujú. El camino de John Williams es ser tan intrascendente y normal, entre comillas, que aquello no hay forma de separarlo de la imagen a la que se tiene que relacionar. Sí. Y luego está el extremo Nino Rota, Hombre, que es Nino el que Rota. acompaña a una obra de arte personal, ¿no? Y entonces es parte de ese lenguaje artístico. Pero no vale para otra película. Pero para esa película no hay nada mejor. De hecho, John Williams, hombre, Guillermo, yo me da la sensación de que tú eres más de John Williams, ¿eh? Es que Por Ha esto, dicho admiro las dos Morricone cosas. antes. pero tiene bandas sonoras como la de, ¿cuál era esta? La de Atrápame si puedes, ¿no? La de Leonardo DiCaprio, que es rollo jazz Mm. y que además que estuvo a punto de costarle su relación con Spielberg. Porque a ¿Ah, Spielberg sí? no le gustaba nada, sí. No sé si os acordáis de la banda Spielberg se sonora está de esta. mosqueando mucho últimamente. Jesús está muy Y picajoso. Spielberg ¿eh? está ya Será la edad. mayor. Bueno, y Williams también, si os dais cuenta, las de Star Wars, por mucho que nos guste Star Wars, pero las últimas bandas sonoras, el abuelo ha hecho lo que le ha dado la gana, porque No son ha hecho temas él más, nada ahí. Él no ha hecho bueno, nada, olvídate. No, hecho no ha nada, hecho nada. temas más oscuros. Sí, bueno, se ha hecho algo, se ha hecho algo. Sí os puedo decir que ha hecho porque tenemos amigos en común. Vamos, la productora de Johnny es amiga nuestra y le encanta venir a Sevilla y además se casó aquí en Fuengirola. Entonces ella es la que lo llama todos los días. Yo, ¿cómo estás hoy? Venga, que vamos a ¿Sigue grabar, vivo? vamos a grabar. Sigue Entonces, vivo. pero le ha costado, al hombre le ha costado, pero el hombre está ya que él hace lo que le da la gana, o sea, le imponen tocar los temas clásicos de toda la vida y daos cuenta que desde inteligencia artificial o desde esa, lo de la Atrápame si puede, él está haciendo lo que le da absolutamente la gana. Algo que Morricone siempre ha hecho desde el minuto uno. O sea, Eso es. Morricone siempre ha sido más autor y aquí están mis cataplines. Además, Morricone, que a mí me encanta, es fantástico porque yo he intentado negociar, ¿no? con su equipo, con su agencia, varias veces y William directamente te dicen que no, pero Morricone es fantástico porque lo que te pide es pasta, ¿sabes? O sea, quiero pasta gansa y además el viaje en zona VIP para mi mujer, ¿sabes? Para mis hijos, no sé qué, mis nietos, y punto. Y yo sé que solo es lo que me pide, o sea, de estrella absoluta. Es otra manera de decir que no, más sutil. No, porque los que se la han pagado, a los que se la han pagado han ido, Marta. De hecho, él estuvo de gira el año pasado y de hecho fue a Madrid. Bueno, Robert, hemos hablado de la Barcelona de los 80, hemos hablado de jazz, Qué de bien. golpes de estado, de Lorca, hemos hecho neologismos. Yo lorquiana, yo voy a abrirme ya un change.org, parece que estoy lorquiana perdida. Hemos hablado de bandas sonoras, John Williams y Ennio Morricone. Me falta preguntarte por Love Latina, ¿se sabe algo? ¿Abrís? Bueno, pues de momento pasamos de fase y nosotros vamos a abrir desde el primer momento. En la medida en la que nos dejen funcionar y en la medida en la que las medidas de seguridad sanitaria se puedan cumplir, nosotros vamos a funcionar, claro. No nos queda otra opción tampoco. Tampoco. Pues, Es la gran perjudicada de la cultura, ¿eh? Sí. La verdad es que la cultura se está, jolines. Vale. Porque yo no entiendo como una sala que cuanto más aforo lleno, si su aforo está lleno, gana. El que esté quitado parte de su aforo, eso... bueno, ¿eso es directamente rentable? no es sostenible, quiero decir. Claro, Esto que es estamos que... va a ser una época, será un tiempo en el que tendremos que adaptarnos todos y
y cogeremos todas las nuevas formas de asegurar al público que no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, también te digo, no se ha dejado hacer teatro nunca, jamás. Como se ha pasado ahora, nunca, jamás. O sea, en la guerra civil había teatro y Había sonaban teatro. y caía y la gente corría al refugio, o no, o ya tal. Pero Ahí está había la película, hay Carmela, ¿no? Hay Carmela, Yo tengo una precisamente. sugerencia, Roberto, Perdón, que yo tengo una sugerencia. hazla. ¿Por qué no te asocias con una línea aérea? Porque ahí sí se puede reunir más gente, Es ¿sabes? que yo creo que el turismo ahora es el futuro, tío. Estos próximos meses van a ser de turismo. Ya nunca lo había pensado, macho. Hombre, igual que algunas compañías callejeras hacíamos teatro en autobuses y demás, pues teatro en aviones. ¿Por qué no? Mira, aquí no importa lo que vayas a hacer ahora, aquí importa cómo te lleves con tu casero. Eso es fundamental. Si te llevas mal con el casero, estás jodido. Totalmente. Si tienes una movida con tal, estás jodido. Si tal, Totalmente. encontrar un equilibrio en el que el local pueda funcionar hasta septiembre, octubre y que veamos cómo pasa. De todas formas, yo básicamente ahora mismo lo que más tengo es curiosidad por ver cómo termina todo esto. Yo no te creo que estamos muy angustiados. Yo no soy nada positiva, yo no sé si vosotros, por ponerle un poquito un ¿No? tono a lo mejor un poco serio, yo de verdad, yo salgo a la calle, yo vivo en San Fernando ahora mismo, y yo creía que el género humano iba a aprender, pero es verdad que no aprendemos. qué va. No, Nunca, y nunca. hay Eso pequeñas es cosas muy optimista por tu parte, que claro. yo no soy nada optimista, no soy nada optimista. Yo creo que aparte de que la enfermedad no se ha ido, el virus no se ha ido, y mi marido es médico, mi hermana es médico, tenemos contactos con gente de los hospitales y están llegando casos a los hospitales y casos en gente muy joven y casos en el que el virus está atacando fuerte y esto va a volver y el Pero género no puedes humano... tener a una población completa No, durante claro, 8 meses pero... metidos en casa. Pero no es por nada, es porque ya tendríamos que entrar en mi decisión personal, individual, que es lo que ahora mismo pues estamos todos aceptando por el bien común. Que es decir, yo me doy un paso atrás en mi movida individual a cambio del bien común, pero ¿eso cuánto tiempo lo mantienes? 3 meses, 4 meses. Nada, sí. Ya se está acabando el tiempo. Tienes que dejar de elegir, claro, es que no... Y yo quiero elegir, además, yo quiero saber, o sea, hemos sacrificado durante, cuando éramos chavales, el placer a corto plazo a cambio de vivir más años. Esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y es una opción como otra cualquiera, ¿no? También, o que mi madre, por ejemplo, no le tenga miedo ahora a salir a la calle, que es una mujer que con la edad que tiene, como se quede en casa metida... yo sé de lo que hablas, lo tengo también. Claro, entonces, yo creo que ahora llega un punto en el que la sanidad era lo que provocaba la cuarentena de la pandemia. Si la sanidad no han hecho por solucionar esto en este tiempo, chicos, tenemos que replanteárnoslo. El problema es que yo no sé cómo está yendo en otros países. No se importa. Yo me he preguntado desde el principio, tengo una pregunta. A ver. ¿Qué hacen en Suiza? ¿Cómo están en Suiza? Es y verdad. yo una imagen de Ginebra, todos tomando copas tranquilamente en las terrazas, ninguno con mascarilla. En Ginebra está la sede de la OMS. Pues fíjate. Déjalo ahí, Qué buen apunte, Guillermo. Buena Bueno, reflexión. David, te digo lo mismo que a Roberto, hemos hablado de todos estos temas, tú estás bien, hay algo que se nos esté pasando, tú como experto y como todo esto. Bueno, experto, suena mucho, Experto ¿no? en Yo literatura. tenía una cosita para Guillermo, bueno, que A ver. conocerá, porque Guillermo conoce tanto para Guillermo y para todos, pero bueno, ya que hoy tenemos aquí a Guillermo, maestro de jazz, pues cuando hablaba antes de la generación del 27, hemos hablado de Lorca, lógicamente, porque hoy era su cumple. También quería yo hablar siempre de lo mismo, ¿no? Porque yo hablo de lo mismo. No voy a hablar de Pío Baroja esta vez, Marta, tranquila. Voy a hablar de Cernuda. Y bueno, es para Guillermo, pero también es para Roberto y para ti, Marta, porque estudiamos en un instituto que tenía unos azulejos en la entrada con un poema que se titula Quisiera estar solo en el sur. Quizás mis lentos ojos no volverán a ver el sur de ligero. No verán más el sur, efectivamente. Y ese poema, claro, empieza así, quizás mis lentos ojos no verán más el sur, y nosotros, pues por lo poco que sabíamos que Cernuda era un tipo que se había exiliado, pues pensábamos que aquello guardaba relación pues con la nostalgia de la patria perdida, ¿no? Como tantos españoles que se exilian. Ese poema en concreto pertenece a un libro de juventud de Cernuda, mucho antes de que estallara la guerra civil, por lo tanto es imposible
que estuviera hablándonos de la nostalgia por la patria perdida, porque ya después llegaría la guerra. ¿Y de qué hablaba entonces? Pues mira, hablaba precisamente de una canción de jazz, Guillermo. O sea, Cernuda se va muy joven a Toulouse, de lector, al sur de Francia, y allí, bueno, pues él nos cuenta, directamente tengo la cita, ¿vale?, de historial de un libro, y dice Cernuda: dado mi gusto por los aires de jazz, recorría catálogos de discos y a veces un título me sugería posibilidades poéticas, como este del I Want to Be Alone in the South, del cual salió el poemita. O sea, bueno. precisamente él ve en un disco, ¿vale?, ve una canción, la traducción directa, quizás mis lentos ojos no verán más el sur, el poema se titula Quisiera estar solo en el sur, I Want to Be Alone in the South. Yo me he puesto como loco buscando, Guillermo, durante tiempo este tema, y no he sido capaz. Entonces te pido desde aquí la ayuda, por si alguna vez te cruzas con estoy hablando de los años 20, con un título que se titula así, I Want to Be Alone in the South. Si alguna vez con tiempo y te apetece, porque no viene en ninguna parte, ni Rivero Tarabillo, nadie ha dado con el disco de donde sale. Suena blues, ¿no? En principio. Él dice, suena blues, él dice aires de jazz, es la expresión preciosa, por cierto, dado mi gusto por los aires de jazz, ¿no? Entonces, bueno, como curiosidad, ¿no? Como muchas veces nos rodea el jazz y no lo sabemos. Nosotros vivimos toda la adolescencia rodeados de ese poema, ¿no? ¿Os acordáis, no, Roberto, Marta? Siempre, Sí. claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Rodeados de jazz, tío. ¿Te has dado cuenta, Jesús Acevedo, que yo le pregunto por compromiso, a mis invitados son tan buenos que pregunto, oye, algo más, y te sacan aquí una relación entre Cernuda y el jazz? O sea... Y Maravilloso. tu instituto, vamos. Y con mi instituto, Charo? ¿Te has visto? Es que... Yo reconozco que de los géneros musicales, y mira que la música, el jazz es verdad que he tenido poco contacto, ¿eh? Ahora, lo que he escuchado, lo poquito, me gusta, es una forma muy diferente de acercarse a ese estilo, no sé. ¿Cómo invitarías tú, Guillermo, a alguien que no tiene ni idea de qué es el jazz? ¿Cómo lo invitarías a que se acercara a él, a escuchar algo de jazz? Bueno, primero a que alguien le recomendara, que se dejara recomendar por algo de calidad, Eso. y en vivo la primera vez. Vale. Y tener la experiencia esa, sentir realmente cómo esa persona te está hablando en sentimiento puro directamente a tu parte derecha del cerebro. Vale, En bien. tiempo real. Toma ya. Bien. Pues chicos, no sé si alguno se ha quedado con algo en el tintero de Jesús. Yo sí, Marta. Yo creo que... No sé por qué no le has preguntado a Guillermo qué opina del bebop, que tú y yo somos súper fan de una serie en donde el bebop es fundamental, la animación, y que lo lleva un grupo que se llama The Seatbelts. Cowboy Vivo. Cowboy Vivo, donde los cowboys del espacio van, bueno, cada episodio, si no recuerdo mal, y enlazando ya con lo de las bandas sonoras, ¿no? Tiene la originalidad de que la música se hace en directo según lo que el episodio de turno, que son 25 o 26 episodios, transmite, ¿no?, a los músicos. Entonces, pues a raíz de ahí yo conocí el bebop, que no tenía ni idea, la verdad. Y te quería preguntar un poco, Guillermo, sobre, ahora que tengo la oportunidad, ¿no?, de preguntarte por esa parcela de la música. ¿Qué opinas tú del bebop? Si te gusta, si no te gusta, si te parece una locura. ¿Estás hablando del movimiento del bebop? Sí. De Charlie Parker, Dizzy Gillespie y todo eso. Exactamente. Bueno, esa parte es cuando el músico de jazz es un momento histórico en el que aparece el rock and roll. O sea, el rhythm and blues se va convirtiendo en rock and roll. Los blancos empiezan a hacer música que tiene origen negro, ¿no? A nivel popular, no es Glenn Miller, que era una banda de swing de antes, ¿no? O Jim Krupa, o las bandas de swing. Previo a esto, estamos hablando de la posguerra, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Con el baby boom y el hecho de que las compañías discográficas se dan cuenta que es más fácil vender cosas a adolescentes con pasta que a adultos. Entonces la música popular, la comercial, que antes era adulta, empieza a ser juvenil.
Y el jazz, que era la música más vendida hasta entonces, se empieza a descolgar del comercio. Y a la vez los músicos de jazz intentan, para mantener su estatus social, para tener el prestigio de los músicos clásicos, y con eso empiezan a complicar mucho la música que ellos están haciendo. Entonces, el repertorio de bebop normalmente empieza por ser rearmonizaciones sobre superestructuras armónicas sobre temas antiguos. Ajá. O sea, muchos de los temas de Charlie Lo que Parker... vemos ahora de los DJs, ¿no? Las remezclas, ¿no? Un poco como las remezclas ahora, ¿no? Un poco de esta aquí. Estoy hablando de algo que requiere inteligencia. Guillermo, Me parece, una yo no preguntita. lo percibo, yo no lo percibo. Guillermo, una preguntita. Me ha venido ahora mismo, y hablando de lo comercial, yo no sé si esto es a lo mejor... Bueno, yo te hago la pregunta, Venga. si Marta me permite. Claro. La La Land, la película La La Land ha podido atraer a muchos más adeptos, o por lo menos a conocedores del jazz. Porque está muy... No sé qué te parece La La Land. Sí, no creo. ¿No crees, no? Porque da una Es comercial imagen total. muy idealizada, muy romántica, ¿no? Sí, pero eso Sí, pero digo a la hora de eso es quien no haya... repertorio Broadway, Vuelvo más a bien, quien ¿no? no haya... Digo, uy, el jazz, pues oye, me interesa, me gusta lo que escucho, lo que veo, ¿no? Y haya Eso hecho, es lo haya que ayudado nutre también a acercar el un jazz. poco a que haya más seguidores al jazz, quien no ¿Cómo, lo Guillermo? conociera. ¿Perdona? Que ese repertorio, que es el repertorio de Broadway típico, Ujú. tradicional, es el que es gran parte de lo que se nutre el repertorio de jazz. Vale. Por ejemplo, Miles Davis, que no es que haya sido un gran compositor, ha sido un gran alquimista y siempre ha sabido recrear la música de su tiempo y reciclarla. Vale, buena, me gusta ese punto de vista, esa definición. Pero a de ti Miles te Davis. gusta, Guillermo, a ti personalmente, ¿entra en tus gustos o no? ¿O para ti es algo demasiado popular? ¿El qué? Lo La que La estamos Land. hablando, ¿no? La La La, o incluso lo que te Bueno, contaba yo, tiene te su preguntaba función. del bebop. Yo escucho de todo. Atiendo a qué función tiene también. Luego, o sea, hay comparaciones teóricas, ¿no? Y música grande en teoría, ¿no? Yo qué sé, pero yo no pretendo que la gente en la playa a las 6 de la tarde escuche los Ah, cuartetos de Bartok. no, pero a mí me interesa, No creo tío, que hay que estar bastante como una, loco para eso. no, pero como una persona, evidentemente, que sabe del tema, que está curtido, ¿sabes? Pues simplemente pues quiero saber tu opinión ya personal, ¿no? Que esté bien. Mira, le voy a dar una A mí vuelta. a mí me encanta, y es una forma de... Jesús, le voy a dar una vuelta a tu pregunta y que ya empezamos a irnos, que esta familia habrá quedado para cenar. ¿Qué es Yo lo sí, más, me están mirando mal. qué es lo más moderno, Guillermo? Lo más moderno de lo que has escuchado últimamente que nos podrías recomendar. Camela. Ah, no, perdón, que es Guillermo, ¿no? Que también lo he remezclado, también lo he remezclado. Pues mira. Pitingo, pitingo. No, Camelas vintage ya. Pitingo es un poco jazz, ¿no? ¿O no? Pitingo tiene su toquecito, pero claro, Tiene rollo popular. soul. Es rollo una pa'l mejora del populus. jazz, ¿no? Es un 2.0 Tiene soul. de vosotros, ¿no? ¿Hace falta un programa como Jazz entre amigos en la televisión? Sí, esto fue maravilloso. Que eso no se ¿no? habla, ¿eh? Ya no existe, Exactamente la eso. televisión está muy Pero- mal. Pero tienes que traer a Manu Sánchez para que tenga un poco de... ¿no? Hombre, no. De toquecito, ¿no? De De toquecito. repente Claro, no entiende, ¿no? Y se- mientras busca Guillermo lo que nos va a recomendar, ¿tú te acuerdas de algo de tu No me papel, acuerdo dónde está, tío. Alba? ¿Y qué, perdón? Aquí. ¿Te acuerdas de algo de tu papel de criada? Uf, no me acuerdo. Ahora mismo, perdonadme, pero no me acuerdo. Yo lo ¿A ti que se me acuerdo te sobre olvida, todo... se te olvidan los diálogos, Charo? Sí, ¿Cuándo eso la fue aprendes? un curso, eso fue, bueno, pues un curso y un ensayo, eran nada, unos textitos, pero sobre todo lo que sí me acuerdo es cómo ese hombre intentó a través de buscar en lo más hondo de nuestro ser De vuestro ese ser. sentimiento para poder expresar, no diciendo en plan, yo qué sé, ay, pues no, sino siendo tú desde tus entrañas sacar esa sensación que tenía que estar viviendo. Oye, yo no es por nada, pero yo creo que es Lorca el que mejor ha reflejado a la mujer, ¿eh? O por lo menos ha intentado acercarse al autor. No sé qué opinan David y Robert, el que Sí, ha sin duda. definido, ¿no? Un poco, yo me siento identificada como mujer con los personajes, Yo ¿o lo que no? no entiendo es por qué hay tantas veces que yo reconozco que me estoy acercando a la obra de Lorca de una manera mucho más limpia que en mi juventud,
porque lo tenía muy asociado como a lo intenso, a lo lorquiano, dramático, pero tiene mucha más luz de lo que parece que para interpretar a Lorca hay que ser lo más agitanado y lo más intenso y lo más cargante posible, ¿no, David? Y no tiene por qué ser así. No, yo he visto, yo vi, por ejemplo, a Nuria Esper haciendo de Bernarda en Madrid hace años, en Matadero, y a Rosa María Sardás y a De la Poncia, ¿no? De la criada, imprimían un carácter completamente distinto al topismo andaluz, por ejemplo, ¿no? Porque Nuria Esper lo hacía sotoboche, o sea, lo hacía muy contenido y bueno, pues hay muchas maneras de acercarse, pero sí es verdad que predomina pues esa imagen del desgarro, pero desgarro hay, pero no tiene por ser un desgarro gritando. Quiero decir, ni un desgarro... Totalmente de acuerdo. Venga, Guillermo, ¿qué nos vas a recomendar? Que ya lo has encontrado, ¿no? Bueno, el otro día estuve mirando una revista de lo que había en Nueva York ahora programado ahora. Y hay 3 cosas que me gustaron. Una cantante que se llama Celeste y 2 que se llaman Arlo Parks y un rapero que se llama TJX6. Un rapero. Vale, pues así lo dejamos. Celeste, Arlo Barnes y... Arlo Parks. Arlo Parks. Recomendaciones para cuando paséis. Y un DJ que se llama... Un rapero, TJX6. Ah, TJX6. Pues ahí está. Buscaremos todo. Chicos, pues os dejo para que salgáis todos corriendo a ver los documentales de Lorca, a escuchar los discos de Guillermo McGill, al que le damos las gracias infinitas por haber compartido nosotros este rato, para leer a Neruda, para poder seguir las intervenciones de David, para ir corriendo ya a la web de Love Latina para ver qué día lo inauguran y escuchar los podcasts del programa del Yuyu. Ala ahí, autobombo. Ala, por favor. Así que muchísimas gracias a todos por este ratito y bueno, pues la semana que viene volvemos con más cositas. Chicos, hasta la semana que viene. Hasta luego, lorquianos y lorquianas. Adiós.